Bienvenidos a Televisión Canaria, gracias por estar un día más con nosotros en 30 minutos. La palabra más pronunciada estos últimos años es crisis. Seguro que usted la ha pronunciado también en varias ocasiones, pero ¿sabemos realmente por qué estamos en crisis? Pues una de las preguntas que le vamos a trasladar a nuestro invitado de hoy, José Ángel Rodríguez, es catedrático de Economía Aplicada. José Ángel, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Bien. Cuando escucha, José Ángel, la palabra crisis, ¿qué siente? Porque debe ser la palabra más pronunciada de los dos últimos años. Sí. Posiblemente más que la segunda que viene, que es anticrisis. En cualquier caso, pues sí, domina, es el primer plano, ¿no? Como decía Ortega, hay multitud de cosas y de pronto una tapa todas las demás, ¿no? A ver, José Ángel, a ver si somos capaces en estos 30 minutos de explicar exactamente ¿por qué estamos en crisis? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado para que de repente tengamos en nuestro país 4.700.000 personas en paro, haya caído el consumo, estemos devolviendo casas a los bancos? ¿Qué ha pasado realmente? Bueno, es un qué ha pasado en estos momentos, porque eso ha pasado con distintos... con distinta intensidad, con distinta graduación en otros momentos de la historia, ¿no? O sea, esta es una de las crisis más que se han desarrollado. Es una de las crisis importantes, posiblemente junto a la de 1929, la más fuerte que se haya conocido. Bueno, para que ocurra un fenómeno tan complejo, tan multitudinario, que alcance a tantas actividades, a tantos sectores, a tantos colectivos personales, a tantos gobiernos, para que genere ese corrimiento tan exagerado de las piezas sobre los tableros, de donde están todas las partidas de la economía, pues bueno, han tenido que concurrir muchísimos factores, ¿no? Eso que ahora se habla tan pomposamente de tormentas perfectas, ¿no? Pues trasladado al terreno de la economía. Bueno, yo creo que la génesis de esta crisis es un cambio que hay en la lógica del funcionamiento del sistema. ¿Pero quién induce eso? ¿Quién lo provoca? Siempre hay operadores. Siempre hay gente que adopta decisiones y detrás de la gente pues hay empresas, organizaciones, hay desigualdades de poder, hay instituciones, etcétera, que actúan como plataformas para que ese despliegue sea posible, ¿no? Vamos a hacer un paréntesis, José Ángel, en esta explicación, pero después de sus palabras me suscita la pregunta. ¿Hay gente que está ganando con esta crisis, que le está viniendo bien esta crisis? Siempre, en todas las crisis hay muchísimos perdedores y hay algunos ganadores, ¿no? Y en estos momentos, en esta crisis, hay gente que se beneficia, se nutre, vampiriza a los efectos de la crisis, ¿no? O sea que, ¿por qué? Porque el sistema, su lógica, a la que antes me refería, se caracteriza por una fuerte desigualdad, por segregar, por expandir distribuciones que son heterogéneas, muy desiguales, muy asimétricas, ¿no? Y en ese sentido, lo que ha cambiado en el sistema, y este es el origen de la crisis, que está ya ahora, pero que se viene larvando desde hace un cierto tiempo, es que en la economía hay como dos grandes, digamos, autopistas, corrientes, que van siempre conjuntadas, ¿no? Es como esa imagen del ADN que los televidentes pues conocen, ¿no? Es como una especie de espiral donde hay dos hilos, dos hélices que están enhebradas, ¿no? Pues bien, en la economía esos dos bloques, esos dos grandes componentes genéticos, ¿no? Una es la economía real, que son los distintos bienes y servicios, la multitud de bienes y servicios que pueden existir, y otra es la corriente financiera, la economía del dinero, ¿no? Y se dice que el origen de esta crisis es de la parte financiera, ¿es cierto? Es, digamos, la demostración de la hegemonía, del dominio que empieza a ejercer la economía financiera sobre la economía real. ¿Qué es la economía financiera exactamente? No, la economía financiera es el mundo del dinero, es decir, para que los bienes y servicios circulen, se produzcan, se intercambien, aparezcan en distintos mercados, haya procesos innovativos, ¿no? Para poner en circulación nuevos bienes y servicios, se necesita siempre dinero, ¿no? O sea, el dinero es lo que posibilita que haya una reproducción, que haya una ampliación
que haya una multiplicación de los bienes y servicios. Entonces, en sus orígenes, el mundo del dinero, el mundo financiero, se dedicaba a facilitar esos intercambios, por eso se dice que el dinero es un medio de pago, pero también a potenciar proyectos que tienen que ver con la economía real. Ahí viene el ahorro, como el ahorro luego se presta a las organizaciones, a los productores para que obtengan esos bienes y servicios, ¿no? ¿Y qué hace mal el mundo financiero para que nos lleve a esta crisis? Sí, el mundo financiero, lo que ha ocurrido es que si uno ve el mundo de la economía real y ve cómo se va expandiendo, cómo va aumentando, ve que tiene pues un guarismo, ¿no? O sea, una cifra determinada. Entonces uno ve el mundo del dinero y el mundo del dinero se ha reproducido a una cantidad muchísimo mayor que la economía real. ¿Por qué? Porque en el mundo financiero ha hecho algo que es prodigioso, es de conejos de chistera, ¿no? Se ha inventado el dinero. El dinero produce dinero también, al margen de la economía real. Entonces, claro, y de ahí vienen, por ejemplo, los derivados, los famosos productos estructurados. O sea, uno hace una hipoteca, esa hipoteca es digamos, es una operación crédito-acreedor, entonces el acreedor empaqueta y hace un seguro, ese seguro puede luego fraccionarlo y hacer otro tipo de productos y así se multiplica, ¿no? Entonces, el mundo del dinero tiene esa capacidad de autorreproducirse con multitud de cabezas, con cosas distintas, ¿no? ¿Y eso ha llevado a que en el mundo del dinero se haya inventado dinero que no existía? Se han inventado operaciones que... no estaban respaldadas por dinero. Que pueden ser como árboles gigantescos sobre troncos que pueden ser una especie de palillos, ¿no? Y eso en algún momento tenía que romper. Ah, claro. ¿Y quién tiene la culpa de eso? ¿A quién tenemos que culpabilizar de eso? Una parte de la culpa, yo creo que hay dos actores que tienen mucha culpa, ¿no? Y un tercero indirecto que participa de esa orgía, de ese festín de lo que es esa dinámica, ¿no? Uno, los propios actores, ¿no? O sea, entiéndase, determinados bancos, fondos de inversión, fondos especulativos que actúan en los mercados legalmente muchas veces, paraísos fiscales, etcétera, que, digamos, son amorales, ¿no? Son una de las cosas que a mí más me ha parecido interesante de algunos autores, es hablar de la moral del capitalismo, ¿no? El capitalismo es un sistema amoral. ¿Podemos poner algún ejemplo de amoralidad? De amoralidad, pues eso, imagínate un banco que haya hecho una hipoteca y hace títulos, seguros, etcétera, y se lo coloca a otro banco y una agencia de calificación crediticia, ese producto derivado, la califica con la máxima nota, ¿no? Es decir, tiene todas las garantías para ser adquirido sin ningún problema, de solvencia ni de... ¿Es amoral también, por ejemplo, ahora que estamos hablando de los bancos, que un banco conceda una hipoteca debajo de una tasación en la que se ha multiplicado por 2 el valor real de la vivienda, por ejemplo? Bueno, eso es una operación desde un punto de vista estrictamente económico que tiene un riesgo bastante alto. Otra cosa es quién está pagando ese riesgo, ¿no? Entonces, cuando antes me hablabas de los responsables, uno son operadores, sin duda, ¿no? Dos, operadores que hacen especulación. Ojo, que en ese sistema hay muchos operadores que están actuando absolutamente con las cartas boca arriba, sin trampas de ese orden, y ganan dinero por procedimientos de operaciones, pues como el que fabrica un producto y saca un diferencial entre lo que le cuesta y lo que le vende, ¿no? Un segundo componente responsable, un segundo bloque de responsables son las autoridades públicas, ¿no? Aquellos encargados de vigilar la transparencia de esas operaciones y también un poco las contabilidades, etcétera. Y ahí ha habido un descuido enorme en los organismos internacionales, en muchos gobiernos, etcétera, con ese control fundamentalmente de lo que ocurría en el sistema financiero. Claro, por ejemplo, en el ejemplo que citábamos antes, de esas tasaciones que duplican el valor real de las propiedades, sí. Uno se plantea, ¿y ahí dónde estaba el Banco de España? Bueno, el Banco de España es, afortunadamente, es de los más prudentes y de los más sensatos
Santos que ha actuado en todo este festival, ¿no? En ese carrusel del mundo del dinero. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que una entidad hacía un préstamo, por ejemplo, hipotecario, le decía a la entidad, mire, usted tiene que hacer tal provisión. O sea, en su chequeo contable, con sus órganos de fiscalización, pues sabían si esas operaciones se les estaba, la entidad correspondiente estaba destinando fondos para prevenir insolvencias, morosidades, etcétera, de no pago de ese tipo de operaciones. O sea, al Banco de España, incluso y al sistema financiero español, se le achacó de ser demasiado conservador, de no sumarse totalmente a ese tipo de prácticas que están muy extendidas fundamentalmente en la banca americana y en algunos países del norte. Bueno, está claro, José Ángel, que todos hemos cometido en nuestra parte de responsabilidad. Eso no te iba a decir, y los terceros son muchas veces nosotros, los consumidores y los que solicitamos crédito. O sea, ¿cómo se puede con un mileurista, en fin, un mileurista hoy, ¿cuántos darían por serlo, no? Pues comprar coches de alta gama o meterse en operaciones de vivienda o hacer vacaciones casi lujosas o vestir con prendas de las marcas más acreditadas. O sea, no se correspondía el nivel de consumo con lo que tú podías tener en los bolsillos en tus cuentas corrientes, ¿no? Sí, sí, el ejemplo clásico de la vivienda me cuesta 30 millones y deme usted 10 millones más para renovar mi coche y para comprarme y para irme a las vacaciones de mi vida. Sí, sí, sí. Una de las operaciones para Como mí, si eso no lo tuviéramos que pagar nosotros. Sí, sí, más escandalosas, y está ocurriendo casi todos los meses pasa eso, pues son subastas del Banco de las entidades de las delegaciones de Hacienda, de Banco de España en algunos casos, en otro tipo de operaciones, etcétera, subastando bienes de gente que ha pedido cosas, por ejemplo, para comprarse un coche y luego no lo puede pagar, pues bien, ese coche pues se subasta, ¿no? Claro. Para que paguen algo, ¿no? O sea que todos hemos tenido parte de responsabilidad en esta crisis. Sí, unos más, otros menos, ¿no? Pero ha habido actores que han sido muy activos promocionando ese tipo de capitalismo de casino, ¿no? Claro. Y ahora la pregunta es, ¿hacia dónde vamos? ¿Vamos hacia un mundo nuevo, distinto? ¿O estamos todos con las ganas de volver a lo mismo? No, siempre después de cada crisis han ocurrido cambios, ¿no? Y eso ha pasado también como con las guerras. Desgraciadamente las guerras y el mundo de la economía tienen cierto parentesco, ¿no? Entonces van a haber cambios y están habiendo ya algunos cambios. Y uno de los cambios que es uno de los test para saber cómo se sale de la crisis y de qué manera, ¿no?, se reestructura toda la vida económica, es los controles en el sistema financiero. Por eso ya algunas instituciones, organismos, caso por ejemplo de la Unión Europea, pues bueno, empiezan, yo creo que tímidamente, a reformar los códigos de contabilidad, los sistemas de contabilidad, los sistemas de fiscalización, se han creado incluso organismos de supervisión para hacer los test financieros de solvencia a las entidades. Para que en definitiva los bancos no se disparaten otra vez. Sí, para que el sistema financiero no acuda a prácticas que no tengan un respaldo mínimamente sólido y los clientes puedan confiar en las garantías, ¿no? ¿Se entiende el rechazo generalizado hacia las entidades financieras en estos momentos? Sí, no obstante yo quisiera, en fin, a la gente que nos está viendo, llamarles la atención a un hecho que me parece que tiene una cierta hipocresía en el fondo, ¿no? O sea, los bancos son negocios, son empresas que lo que no les podemos pedir es que se hagan harakiris a cada rato, ¿no? ¿Y qué tipo de harakiris? Pues si tú no das un préstamo a alguien que veas, que en fin, que analice, que no te lo va a devolver. O sea, ¿por qué? Porque los otros clientes que hacen eso sanamente, obviamente tienen toda la razón para quejarse y decir, mire, usted ha sido totalmente imprudente, no tiene predicciones de lo más mínimo, está llevándonos a que luego paguemos todos cuando son unos pocos porque ustedes no han hecho bien las operaciones, ¿no? Los que han causado este tipo de males. O sea, ¿se han dado muchas hipotecas alegremente? Sí, ¿Y créditos? Sí, muchísimas. O sea, en la época aquí del boom, en la burbuja esta que ha habido de lo inmobiliario financiero, pues yo creo que sí, que han habido demasiadas alegrías, ¿no? Pero claro, uno se pone en la piel de ese banco y uno dice, ¿y el banco en ese momento? Y las cajas, ¿Y las cajas eran tontos? ¿No sabían que esas personas no se lo iban a devolver?
No, lo que pasa es que encadenaban, o sea que como no había predicción de que el tinglado este se viniera abajo tan estrepitosamente en tan corto espacio de tiempo, pues obviamente ellos confiaban en hacer operaciones de reenganche, ¿no? Estar reestructurando todo ese tipo de procesos de endeudamiento y seguir así jugando a un futuro. Hasta que se cayó el castillo de naipes. Hasta que se cayó, pero además bruscamente, ¿no? O sea, era un coche que iba a una velocidad de Fórmula 1 y de pronto le dicen que tiene que ir al paso de una tartana, ¿no? O sea, entonces, claro, es que pasa de casi un ritmo de vértigo a paso de tortuga. Claro, ¿no? Y la pregunta es, ¿y cómo salimos de aquí? Es cierto que la crisis, se habla muchas veces que la crisis es mundial, pero también vemos que hay países que no están precisamente en crisis, sino en todo lo contrario, además creciendo un 9%. India, China, Brasil. Sí, los BRIC que llaman, ¿no? Los rusos. ¿Ellos también, después de esos crecimientos tan exponenciales, tendrán que pasar por esto? Bueno, el sistema les está generando en algunos de esos países contradicciones ya muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, en la China la contradicción mayor es cómo tú mantienes una economía que tiene cada vez más los perfiles de ser homologable al capitalismo occidental con un sistema político autoritario, ¿no? Eso revienta por algún lado. Sí, sí. Esas grietas son imposibles. Y la prueba lo tienes, por ejemplo, en un fenómeno de que la gente pueda informarse y pueda estar al tanto de lo que ocurra, como es Google, por ejemplo, ¿no? Pues, ¿qué hacen los chinos? Pues meten su Google, ¿no? O sea, prohíben el Google internacional y ellos hacen su Google. Pero eso lo pueden frenar en un tiempito, ¿no? Pero siempre tiene coladeras enormes. O sea, y la pregunta que nos está hacemos, lleno de José Ángel, sumideros, ¿eh? Claro. Y si al final esos sumideros son tan importantes que les llevan a estos países a una crisis, ¿nos arrastrarán a nosotros también? No, bueno, el caso de China es un caso muy particular, ¿no? Es un caso muy especial. Pero, por ejemplo, te puedo conocer, ese caso lo conozco más por visitas que he estado en ese país y tal, por ejemplo, Brasil, ¿no? Brasil es un país que tiene una potencialidad impresionante, ¿no? Y más ahora que están encontrando petróleo, que van a colocar a Brasil entre los 10 países con más petróleo del mundo, ¿no? Por todos esos yacimientos que están frente a las costas de Sao Paulo y toda esa zona, ¿no? Pues bueno, ¿qué pasa con Brasil? Uno visita Brasil, ve la ciudad, las carreteras, los aeropuertos, vas a un partido de fútbol, ves la estructura social, ¿no? Y tú dices, bueno, este país tiene que invertir, pero cifras astronómicas para ponerlo al nivel de un país como medio de Europa, por el caso de España, ¿no? O sea, el esfuerzo económico, social, de integración, de estructuración que tiene que hacer Brasil, pasarán un par de décadas, ¿no? Para ponerlo a un nivel, digamos, de calificarse como país desarrollado. Y lo mismo pasa con India, esto con China, y ya no te digo India, ¿no? En India es problemático, o sea, tú puedes ir a una ciudad como Bombay y ves segmentos del mayor esplendor, tiene los pisos más caros del mundo, una zona de Bombay, pero luego tienes los slums estos impresionantes que hay de barriadas de y basura en la calle, pobreza, y pero, vamos, gente tirada. Terrible, ¿no? Entonces, claro, los salarios, por ejemplo, cuando hay procesos de crecimiento y estás exportando mucho, en algún momento tienen que empezar a crecer, que es lo que está pasando en China. O sea, China empieza ya a tener su clase media, digámoslo así. Entonces, esa gente empieza reivindicando pues que le importen determinados productos. Imagínate que las autoridades digan, no, este producto no se importa. Lo sacamos de la lista de facilitar importaciones. ¿Qué hace esa gente? Pues están en una actitud de protesta, estarán pidiendo asociación, libertad, que los horarios que por las noches pues puedan salir de fiesta o lo que sea. No, pues, claro, las autoridades eso ¿Y es eso, José Ángel, lo que está pasando ahora mismo en Túnez o en Egipto? Bueno, en el mundo árabe, el mundo, digamos, islámico, frente al mundo cristiano, católico, ¿no? La ventaja del mundo occidental es que tuvo un renacimiento, ¿no? Entonces el renacimiento cambió las relaciones, la visión de la religión, de la teología, en el gobierno de los pueblos, en las prácticas de los individuos, etcétera, etcétera, ¿no? El mundo islámico no ha tenido renacimiento. Entonces, esto es una señal de que empieza a humanizarse
a pasar de lo que es el mundo teocrático, ¿no?, hacia gobiernos del demos de los pueblos. O sea, que podemos estar viendo el renacimiento de estos países. El principio del renacimiento. ¿Y hacia dónde va eso? ¿Sabemos hacia dónde va? Un renacimiento islámico que está muy conectado, curiosamente, con tres fenómenos: los jóvenes y las mujeres participando activamente y el mundo de la información. O sea, Internet ha sido lo que Leonardo da Vinci y compañía hicieron en el Renacimiento. Y el mundo de la ciencia, ¿no? En fin, sacar un poco de ideas, de dominio en la manera de ejercer el poder, de explicar el origen del poder, en la división de las sociedades, de los pueblos, etc. Bueno, eso en la Edad Media se sacudió ese polvo, ¿no? A partir del 15, durante el 16, 17, la Ilustración en el 18, en fin, luego todo un cambio del sistema político de los estados, la aparición de los estados nacionales en el 19, pero, José Ángel, pero en el mundo árabe eso no es así. Pero, ¿y este renacimiento del que estamos hablando podría acabar en un escenario todavía más retrógrado que el que tienen ahora? Porque algunos apuntan a que se puede dar una vuelta de tuerca en la presión, digamos. Y la prueba lo tienes en el caso de Egipto, ¿no? ¿Qué pasa con Egipto? Que la sociedad civil, porque claro, para que eso germine, tiene que haber una sociedad civil bastante fortalecida, ¿no? Donde estén liderazgos muy marcados, donde existan, digamos, instrumentos como pueden ser partidos políticos, sindicatos, que empiecen, digamos, a unir fuerzas. ¿Para qué? Pues para eso, para que el acceso al poder político, a la construcción de un Estado nacional, a la creación de un Estado del bienestar, sea factible, ¿no? Entonces, ¿quiénes únicos están organizados en Egipto? Con una estructura que viene de muy atrás, son los hermanos musulmanes, ¿no? Claro. Bueno, volvamos a España. Seguro que alguno de los 314.000 desempleados que tenemos en el archipiélago o de los 4.700.000 desempleados que tenemos en toda España, en estos momentos se estará preguntando, José Ángel, ¿cuándo voy a encontrar yo trabajo? Con los números de la economía en la mano, ¿qué tiene que pasar para que se vuelva a generar empleo? Sí, bueno, pues en Canarias tendría que crecer teóricamente a un 2,5 para arriba, ¿no? Y ahora, este año que hemos dejado atrás, ¿hemos crecido en cuánto o hemos decrecido en cuánto? Sí, vamos a ver cuándo salga la cifra, ¿eh? O sea, ya la nacional más o menos se conoce. Menos 0,1%. Menos 0,1, sí. Esta semana será ratificado ese dato, menos 0,2. Hay algunos optimistas que dicen es posible que haya llegado al 0, ¿no? Pero bueno, menos 0,1 es la del Banco de España, que es la más que va a misa de momento, ¿no? Pero esto es un poco deprimente, ¿no? O sea, alguien que nos esté viendo, que estén ahora mismo en el paro y que le estemos contando que la economía en 2010 ha crecido al menos 0,1% y para que esta persona que nos está viendo consiga trabajo tiene que crecer al 2,5%. Bueno, esta persona, vamos a ver. Bueno, poniendo en esa persona, digamos, el perfil de que la economía mejore y empiece a generarse empleo, ¿no? Efectivamente, o sea, la economía nosotros la tenemos que entender como llena de una multiplicidad de circuitos, ¿no? Son circuitos, imagínate como esa imagen que podemos tener de un feje de cables, ¿no? Muchos cables, ¿no? Pues bien, hay unos cables que pueden tener una cierta autonomía y pueden empezar a crecer. Entiéndase, actividades, ramas de la producción, determinados bienes, determinados servicios. Por ejemplo, el turismo en Canarias. El turismo puede ser uno de ellos, sí. Pero claro, hay otros que no arrancan, ¿no? Y que incluso están pudriéndose más, están madurándose hacia lo negativo, ¿no? Hacia su autodestrucción prácticamente. Entonces, hay para el colectivo de los empleados posibilidades en algunos sectores, en algunas actividades. El lenguaje los llama los emergentes, ¿no? Pero no son emergentes, son sencillamente productos que, bueno, que se adaptan a las condiciones imperantes, a los parámetros, a las coordenadas y pueden desenvolverse mejor, ¿no? Entonces, si la gente está preparada en ese tipo de actividades de rama, pues sus posibilidades de encontrar trabajo son muchísimo mayores, ¿no? Claro. Por eso una de las cosas que se intenta hacer con las políticas llamadas activas de empleo es hacer traslados, preparando, cualificando a la gente para que vayan de unas actividades que no tienen futuro, que tienen un horizonte muy limitado,
hacia otro tipo de actividades que sí se les nota que tienen un potencial mucho mayor. Por ejemplo, un albañil que se dedicaba a la construcción, sí, a uno de estos sectores que promete. Efectivamente. Eso no es fácil, claro, porque caben enseñanzas regladas, pero caben también cursos, perfeccionamientos. Aquí una de mis críticas a la política de empleo en general en todo el Estado, pero también aquí en Canarias, es pues esa falta de, digamos, de cuidar mucho, bueno, qué tipo de actividades tenemos que reestructurar, ¿no? ¿Qué tipo de actividades tenemos a esa gente que se ha quedado sin empleo? ¿Qué tipo de cualificación habría que darles para que tuvieran posibilidades? Por ejemplo, la construcción es un sector que ha destruido cantidades inmensas de trabajo, ¿no? Y la mayor parte del trabajo ese es no cualificado. Entonces, claro, tú oyes ahora, ante el tema que está pasando con el turismo, etcétera, hay que rehabilitar. ¿Cuántas empresas canarias tienen capacidad para hacer rehabilitación? Pues la mayor parte de las empresas no están con posibilidades de hacer ese tipo de fase, de entrar en ese tipo de negocio, en entrar en ese tipo de circuito. ¿Por qué? Porque no están preparadas, no tienen organización, no tienen personal humano que sea capaz de afrontar ese tipo de proyectos. Porque, José Ángel, no es lo mismo construir un edificio, claro, de pisos normales para vivir que rehabilitar un hotel. Efectivamente. Son cosas distintas. Bueno, y es mucho más difícil rehabilitar que construir. Claro. Es nuevo, ¿no? Entonces, política de empleo activo, pues esa franja, ese colectivo, haberse volcado bastante con él, claro, de acuerdo con las empresas, con los sindicatos. José Ángel, hay un asunto que me gustaría abordar antes de terminar. Hemos visto a Alemania con envidia. Decíamos que 2010 en España va a terminar con un crecimiento del PIB del menos 0,1, sí, y sin embargo en Alemania... Esperemos que Canarias no esté sobre el menos 0,6, 0,7. El año pasado fue menos 4,1 Canarias y la media nacional fue menos 3,7. O sea, en ese sentido es donde se puede decir que hay un cambio ya de ciclo, ¿no? O empieza a germinarse un cierto cambio de ciclo. O sea, la caída ya es mucho menor. Decíamos, España menos 0,1%, esperemos Alemania, que Canarias no llegue a esa cifra. Sin embargo, Alemania a un 3,6% positivo de crecimiento. Y después, encima, ha generado el mayor número de puestos de trabajo de toda su historia. Y demanda también puestos de trabajo. Y uno dice, ¿qué ha hecho bien Alemania y qué hemos hecho mal nosotros? Estamos hablando del espejo del mundo, ¿no? O sea, los alemanes han hecho algo que no lo ha hecho ninguna otra economía del mundo. Pero claro, ¿cuándo hizo Alemania sus operaciones de reestructuración? Las ha hecho hace por lo menos 8 años. Lleva haciendo reformas, por ejemplo, su sistema de pensiones, su estado del bienestar, ha comportado 2 reformas que han tenido hasta costes políticos importantes. Por ejemplo, el primero de las reformas, que fue el gobierno de Schröder cuando era el canciller, y bueno, eso le costó una escisión al Partido Socialdemócrata, o sea, sale otro partido de su fila y perdió el gobierno. Y luego en un gobierno de coalición con la CDU, con el partido de la señora Merkel, pues bueno, quien pagó el plato más grande fueron también el Partido Socialdemócrata que estaba en la coalición. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que Alemania ha venido haciendo el tipo de reformas que ahora algunos países pues tenemos que hacerlos urgentes, ¿no? En época de no ciclo o crítico. De todas maneras, la economía alemana ha estado creciendo muy por debajo en ese ciclo de boom de la economía española. Y la economía española fue capaz de crear más empleo en ese periodo que la economía alemana. Claro, la pregunta es ¿para qué nos ha servido, no? Bueno, efectivamente, nos hemos encontrado con una realidad y con un tipo de sectores que su futuro es muy limitado. O sea, un país cuya demanda, por ejemplo, de vivienda realmente no sobrepasa las 400.000, pues fue capaz de hacer 800 y pico mil viviendas, ¿no? Nos queda apenas un minuto, José Ángel, porque se nos ha ido el tiempo volando, porque escuchar a José Ángel siempre es un gustazo, un placer, como explica la economía. Se suele decir que los economistas están más para analizar lo que ha pasado que para hacer una previsión de futuro. Pero yo me gustaría preguntarle a José Ángel antes de terminar, ¿esto cuándo se acaba? Bueno, con signos negativos estaremos todavía viéndolo un cierto tiempo. Y ese tiempo pues es posible que sea 1 año y medio, 2 años más, ¿no? Pero empiezan a haber señales ya positivas
que hacen que podamos decir que hay puntos de inflexión y que hay cambio de ciclo, ¿no? Ahora, ¿cómo nos vamos a contagiar y cómo vamos a salir? ¿Con qué perfiles, qué reformas, qué lecciones hemos aprendido? Eso es lo que lo tenemos, esa pelota en nuestro tejado, ¿no? Esa pelota. Pues bien, yo creo que la economía española es posible que ya el año que viene tenga ya tasa positiva, de poquito todavía, 0,6, 0,7, por ahí estará. Y ya el año 2012 ya se empieza a tener un 1 y pico %. Bueno, esperemos por lo menos, José Ángel, que la próxima visita sea para comentar alguno de esos datos positivos, sí, que ya los firmábamos ya. José Ángel. Vendré con campanilla. José Ángel Rodríguez es catedrático de Economía Aplicada. De verdad, un gustazo tenerlo aquí en nuestros estudios, José Ángel. Muy bien. Gracias también a todos ustedes por su atención. Espero que hayan entendido un poquito más esta crisis que nos invade. Que tengan un buen día. Hasta mañana.